La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Bendito el Señor. Alabamos, glorificamos su santo nombre, al Padre, al Dios de los cielos, al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor Jesucristo, al poderoso Espíritu Santo. Bendecimos, alabamos, adoramos al Creador del universo. Él es nuestro Padre, Él nos ha dado la vida, Él nos guarda del peligro, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Su presencia es real en nuestra vida. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, recibe la vida. El Señor Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida, vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Eso significa que por la fe en el Señor Jesucristo, nosotros somos engendrados de Dios y venimos a ser hijos de Dios, portadores de su naturaleza. Dios, el omnipotente, el creador, Dios es Dios de fe, y nosotros venimos a ser hijos del Dios de fe, hijos por la fe de Dios. El Señor Jesucristo, humanado, el Hijo de Dios encarnado, Él vivió en este mundo y enfrentó tantas dificultades, tantas presiones, persecuciones, pasó por peligros, pero el Señor Jesús fue más que suficiente, fue vencedor, fue más que vencedor en medio de todas las dificultades. ¿Por qué el Señor Jesús triunfó ante la adversidad de la vida, ante los ataques del enemigo? ¿Por qué el Señor salió victorioso? Por la fe. La Biblia nos habla de la fe de Jesús. En Romanos capítulo 3, versículo 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tengo subrayada esa última parte del versículo en mi Biblia. La fe de Jesús. El Señor Jesucristo vivió una vida de fe. Su vida fue una vida de fe. Todo lo que Él hizo, lo hizo por la fe. ¿Cómo surgió la fe en el Señor Jesús? Bueno, Él no tenía cualquier clase de fe. Él tenía la fe del Padre, la fe de Dios. Pero ¿cómo vino la fe de Dios al Señor Jesucristo humanado? Estoy hablando de Jesús hombre, el Hijo del hombre, el que vivió aquí en la tierra, sujeto a las leyes físicas como usted y como yo, porque Él vivió en un cuerpo humano, 100% humano. Pero vivió una vida de milagros, una vida de fe. Él operó con la fe del Padre. Pero ¿cómo le vino la fe al Señor Jesús? Por la palabra del Padre. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La habilidad de Dios, que es su palabra, cuando se implanta en el espíritu humano, produce la calidad, la clase de la fe de Dios. El Señor Jesús vivió en la palabra del Padre. Él se centró en la palabra. Desde muy pequeño comenzó a escudriñar las Escrituras. Él creyó la palabra, tomó la palabra del Padre en serio. Su actitud hacia la palabra fue de reverencia, fue de obediencia.
Él aceptó la palabra del Padre, no discutió con el Padre, sino que creyó todo lo que los profetas habían dicho de él, tomó la palabra de Dios en serio y su vida estuvo centrada en la palabra. Todo lo que él dijo, lo dijo conforme al mandamiento que el Padre le dio. Él habló lo que el Padre le dijo que hablara, y por eso los milagros ocurrieron durante su ministerio. Juan 14:10 dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor Jesús habló la palabra del Padre. El Señor Jesús operó con la fe del Padre. El Señor Jesús nos muestra su fe. Su vida fue una vida de fe aquí en la tierra. El Señor Jesús creyó en sí mismo y creyó en su obra redentora. Él sabía que lo que estaba haciendo aquí en la tierra era la voluntad del Padre y que al consumar su obra redentora, nosotros los seres humanos creeríamos en Él. Él creyó en los méritos de su obra consumada en la cruz del Calvario, cuando Él fue hecho pecado y sometido al sufrimiento intenso por nosotros. Él creyó que por su obra nosotros estaríamos en su presencia sin condenación. Él creyó que podía redimirnos tomando nuestro lugar como nuestro sustituto, cargando con nuestros pecados. Él no pecó, pero asumió nuestros pecados. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él creyó que si tomaba nuestros pecados, podía redimirnos. Así como el sustituto carga los pecados ajenos, Él cargó con nuestros pecados, pero fue con fe a la cruz del Calvario. Él fue hecho pecado por nosotros. Él creyó que si conquistaba a Satanás, nosotros aceptaríamos esa victoria como la nuestra. Él creyó que al resucitar de entre los muertos, nosotros creeríamos que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Él creyó que podía recrear a los seres humanos y convertirlos en verdaderos hijos de Dios y hacerlos la nueva creación. Él creyó que podía hacernos conquistadores del demonio y de las circunstancias y convertirnos en amos donde antes habíamos sido esclavos. Él creyó que nosotros responderíamos y aceptaríamos la vida eterna y la naturaleza del Padre. Él creyó en su obra redentora. Por eso fue a la cruz, a morir. Él creyó que resucitaría de los muertos, de entre los muertos. En sus palabras, en los evangelios, Él está hablando del Hijo del Hombre que se levantará al tercer día. Él creyó que resucitaría de la muerte. Es su vida de fe, la fe de Dios. El Señor vivió una vida de fe, la fe de Jesús. Él creyó la palabra del Padre. Nosotros también podemos creerla. Leamos la Biblia, meditemos en ella, dejémonos persuadir por lo que Dios dice. Dios es íntegro, Dios es veraz. Podemos operar en este mundo ahora con la misma fe con que el Señor Jesús vivió en esta tierra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe viene por la palabra, por el oír la palabra de Dios. Digámosle ahora mismo: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa debe ser nuestra oración al Padre. Si Dios lo dice, Él lo hace. Ninguna palabra de Dios puede fallar. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. La fe de Jesús es la fe de Dios, obrando en su corazón. La fe que viene por la palabra. La fe de Jesús es la fe que también podemos nosotros experimentar en el día a día para vivir la vida victoriosa. Padre, te doy gracias. Tu palabra es la verdad. Tu palabra no vuelve vacía. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra.
Señor Jesús, gracias por darnos el ejemplo de la vida de fe. Tu vida aquí en la tierra fue una vida de fe. Padre, toma el control de nuestro ser. Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales. Revélanos tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra es la verdad. Tu palabra no vuelve vacía. Señor Jesús, confirma tu palabra en cada uno de nosotros. Yo oro ahora mismo por la sanidad de los enfermos y declaro sanidad y liberación en todas las áreas de su vida. Padre, gracias porque tú confirmas la buena palabra con señales y prodigios. En el nombre de Jesús. Amén.